Pasú, Virya y Divya, la vía de la mano izquierda. Ya hemos dicho en la introducción que el tantrismo, en tanto que práctica, presenta diversos aspectos. Antes que nada, hay que distinguir entre sus formas populares, en las que encontramos supervivencias y reminiscencias de cultos y prácticas de sustrato preario de la civilización hindú, y las formas diferenciadas que forman parte de la iniciación y del yoga. En estas, aparte de la orientación particular dada por el Shaktismo y Sivaísmo, se persigue el ideal más elevado de la espiritualidad hindú: el descondicionamiento del ser humano, la gran liberación. No nos retrasemos en las formas populares. Pertenecen esencialmente al dominio de la etnología. Está presente en ellas el culto a Devi, asociado a veces a prácticas de brujería y orgiásticas. Por lo tanto, nos referiremos a continuación a ciertas formas del mismo género cuando las encontremos integradas en una u otra de las variedades del sadhana tántrico. Se puede unir las articulaciones principales de este sadhana a una tipología y al problema de la clasificación de los individuos. Adhikara. Se admite en efecto que las diferentes vías corresponden a diferentes cualificaciones, que una vía adaptada a un tipo humano dado puede no ser conveniente para un tipo humano diferente y por tanto hay que desaconsejársela o prohibírsela. A este respecto, y a propósito de ciertas experiencias de un carácter bastante inquietante para el profano, Woodruff ha observado con razón que en lugar de decir «esto está mal», habría que decir «esto no me conviene». La tipología de la que hemos hablado se fundamenta en la teoría de los tres guna que hemos expuesto anteriormente. Página 69. Hay hombres tamásicos, hombres rajásicos y hombres sáttvicos, es decir, individuos en los que predominan respectivamente las cualidades de tamas, rajas o sattva. Los tantra hacen una distinción muy general en el sentido que oponen los seres del primer tipo a los de los otros dos tipos y se dedican exclusivamente a los segundos para el sadhana y el yoga. El concepto específicamente tántrico de Pasú se aplica a la primera categoría. Pasú puede querer decir también animal y puede designar así a hombre instintivo y bestial, impulsado por bajos intereses. Pero la palabra sale del verbo pas, que quiere decir ligar, y es por eso que se aplica no solo a aquellos que están sujetos a lazos naturales, a los seres en los que predomina la naturaleza material y animal, sino también a aquellos que están sometidos a lazos sociales y morales que siguen de una manera pasiva y conformista las diversas normas y ritos sin poseer el conocimiento. De esta manera se manifiesta la forma limitativa y obtusa de tamas. Así, no es que Pasú sea necesariamente malo, incluso puede parecer bueno para el juicio común. Dicen los tantra que en el Kali Yuga, es decir, en la última era, los que tienen una naturaleza de Pasú, en los dos sentidos, constituyen la mayoría, por no decir la totalidad de los seres. Hay que reconocer que estas ideas formuladas hace ya muchos siglos dan cuenta bastante bien de la situación de nuestro tiempo. En la India es una característica de los tantra limitar a los pasú todo lo que es práctica devocional y religiosa. Algunas veces llegan incluso a considerar que el Vedakara, el conjunto de las prácticas védico-brahmánicas, es relevante para los pasú o todo lo más para los grados más bajos del grupo siguiente.
los virya. La palabra vira o viria tiene la misma raíz que el término latino vir, que quiere decir hombre en el sentido eminente. Por oposición a homo designa a una naturaleza viril y heroica. Vira se emplea también para designar a un héroe, determinada esencialmente por Rajoguna. Los vira han sido subdivididos a su vez en muchas categorías. Según el Kularnava Tantra, hay vira de la vía de la mano derecha, Dakshinakara, y vira de la vía de la mano izquierda, Vamakara. Se considera a los segundos como superiores a los primeros y el texto utiliza el simbolismo guerrero, Gayatriya, para subrayar sus cualidades de fuerza, valor, audacia y desprecio del peligro. Vienen finalmente los Ida y los Kaula, cuya vía Kaulakara sería tal que no la hay ni más alta ni mejor. Retomando una imagen budista, se dice que su ley o verdad, dharma, borra o hace desaparecer todo otro dharma, de la misma manera que la huella de un elefante hace desaparecer la huella de todos los otros animales. La palabra siddha contiene una idea de perfección, de logro, y por esto podría tener un sentido de adepto. En cuanto a la palabra kaula, viene de kula, que en su acepción ordinaria quiere decir gran familia, casta noble o clan, pero que ha venido a designar una organización o cadena iniciática en la que se supone la presencia real de Sakti. Por eso se llama a Sakti la señora de Kula. Los kaulas son aquellos que forman parte de una organización semejante. Si en general los vira se caracterizan por Rajoguna en los grados de la jerarquía de los que acabamos de hablar, esa cualidad se purifica y tiende a transmutarse en Sattva-guna, es decir, en el guna de la cualidad luminosa y soberana que caracteriza la categoría tercera y principal de la clasificación tripartita, la de los Divya, de Deva, Dios. Tenemos pues tres categorías, Pasu, Virya y Divya. En lo que concierne a los vira, ha desaparecido en ellos todo límite y toda coacción. Los ritos, las prácticas e incluso el culto tradicional pueden mantenerse todavía, pero teniendo en cuenta la diferencia que separa a ellos, aquellos que tienen el conocimiento Prabuddha, es decir, que ven su esencia y sus valores superiores, esotéricos e iniciáticos de los ignorantes, Muda. En particular, se reserva a los vira el ritual secreto, el Pankatattva, del que hablaremos más tarde y que entre otras cosas incluye la utilización del sexo y de las bebidas embriagadoras. Para el Kula y para el que ha alcanzado el estado de verdadero Siddha Vira, para aquel que es y que sabe, que es dueño de sus pasiones, que se identifica completamente con Sakti, no hay ninguna prohibición. Como la Sakti Suprema, para Sakti ha superado los contrarios, incluso el bien y el mal, el honor y el deshonor, el mérito y la falta, así como todos los otros valores humanos, o por mejor decirlo, los valores que rigen a los Pasu. Estos dejan de tener un sentido para el vira y lo mismo que Sakti es absolutamente libre, el vira es llamado Svechkrin o el que puede hacer todo lo que quiere. De ello se deduce que su comportamiento puede ser tal que los profanos le teman, evitándole y condenándole. Un hecho significativo. Entre las diferencias que separan las dos vías tántricas de los grados superiores, las de la mano derecha y mano izquierda, puestos aquí los dos bajo el signo de Siva, Saivakara,
Una de ellas muestra que incluso el logro de lo más alto, Siddhi, encubre siempre en la primera vía alguna cosa por encima del adepto, mientras que en el Siddhi de la vía de la mano izquierda, en cambio, el mismo se convierte en el soberano, Chakravartin, igual rey del mundo. Esto quiere decir que todo rastro de dualidad entre el hombre cumplido y la trascendencia, y por tanto toda hipóstasis divina, queda superado. Con la realización del estado de Siva, Sivatva, caen todo sentimiento de diferencia y todo sentimiento de subordinación. En los tantra budistas, Vajrayana, el propio Buda anuncia a menudo la ley de los Vira o de los Kaula y presenta a estos como algo que está más allá de los Vedas Yagokara, totalmente liberados de las disposiciones propias de los Pasu, poderosos tanto cuando golpean como cuando conceden favores, gozando de todo tipo de objetos de los sentidos. Toman formas variadas, tanto la de hombres que siguen las leyes morales y sociales, Sishta, tanto la de hombres que las infringen, Vrashta, o tanto incluso la de seres no encarnados, supraterrestres. Siempre en el Vajrayana, el propio Buda afirma paradójicamente la relatividad de toda norma moral, la inutilidad de todo culto, el no sentido de los 5 preceptos fundamentales del budismo original e incluso del triple homenaje de la veneración budista, a Buda, a la ley y al orden, en términos tan crudos que en la exposición figurada de un texto, los bodhisattva, es decir, aquellos que solamente se dirigen al despertar, se desvanecen mientras que permanecen impasibles en la asamblea aquellos que lo han logrado, los Tathagata. El punto de vista de los tantra hindúes es idéntico. El Siddha permanece puro e intacto incluso cuando cumple acciones cuya sola idea bastaría para perder a otro. Todo esto exige algunas explicaciones. En primer lugar, hay que distinguir lo que caracteriza a un ideal y aquellos que lo han realizado con respecto a lo que se relaciona con una disciplina especial. De una manera general, la India ha ignorado todo moralismo, ha permanecido extraña al fetichismo moral que en cambio ha predominado en Occidente. No ha atribuido a las normas morales ningún valor absoluto, ningún carácter categórico en el plano espiritual, no ha visto en estas normas más que simples medios ordenados hacia un fin superior. De ahí, por ejemplo, la célebre imagen de la balsa que aparece en el canon budista. La moral, sila, se asimila a una balsa que se construye para atravesar un curso de agua, pero que se abandona inmediatamente después. En segundo lugar, y esto no deja de tener relación con lo que precede, se reconoce un carácter invulnerable a aquel que posee el conocimiento trascendente. Ya el código indo-iraño más antiguo, el Manavadharmakastra, describe casi con ostentación todo lo que el Brahman, que posee la ciencia espiritual, puede cometer sin pecar. Se compara esta ciencia con un fuego que hace arder toda atadura, y el mismo tema se retoma en la tradición de los Upanishads. El destino del hombre que conoce a Brahman, se dice, no está influenciado ni por las buenas acciones ni por las malas, pues todas se distancian de él, es decir, no tiene ninguna fuerza sobre él. Dicho en otro término, ese hombre está por encima del karma o de la ley por la cual una acción engendra un efecto determinado. Puede añadirse que en el sivaísmo la trascendencia por relación a las normas de la vida ordinaria se traduce en el piano popular por el hecho de que Siva, entre otras cosas, es representado como el dios o patrón de aquellos que no llevan una vida normal e incluso están fuera de la ley.
También los tantra ponen en evidencia de una manera coherente lo que deriva de una doctrina rigurosa de la no dualidad Advaitavada. El Vedanta y las otras escuelas especulativas dicen, está lleno de disertaciones metafísicas sobre la no dualidad, pero ¿cómo poner de acuerdo esas disertaciones con el conjunto de las prohibiciones y restricciones que encontramos a cada paso? Si Brahman es verdaderamente uno y sin segundo, tal como lo quiere la tradición Shruti, ¿qué sentido tiene decir que esto está bien y esto mal, esto es puro y esto impuro, que es preciso hacer esto y no aquello? Estas oposiciones de valores no existen más que para aquel que está dominado por Maya Shakti en lugar de dominarla, puesto que no hay un otro, puesto que lo otro del Brahman no es más que el poder de la manifestación con el que está indivisiblemente unido. Nada es metafísicamente bueno o justo, o por decirlo mejor, existe un nivel en el que no hay nada que pueda no ser puro, bueno y justo. La doctrina del juego lila, de la libertad de Parasakti, quien no tiene nada por encima de sí, que no está sometida a ninguna ley superior, hace que todo esto resulte todavía más evidente. En general se valoriza sin medias medidas un principio enunciado ya por la tradición. Tú has proclamado la acción y la libertad de aquel que actúa. Karta Svatantra Karmapi Vajoktam Yavaharata. Sin embargo, los tantra, aunque permanecen unidos a estas verdades metafísicas, abordan de manera conforme a su orientación, dirigida hacia lo que es concreto, la cuestión de la práctica individual. No puede ignorarse que, de hecho, el punto de partida de un ser está condicionado y que estar libre de todo lazo, no ser un pasú, incluso para aquel que tiene la calificación y la vocación de vida, es una meta, una tarea a realizar más que una realidad esencial. La teoría del juego y de la libertad de Sakti sirve de segundo plano, pero un ser particular vivo, un jiva, no es, sin embargo, Parasakti, y mientras permanezca así, no tiene talla suficiente para hacer impunemente todo lo que quiera. Puede permitirse carecer de ley o no respetar ninguna, pero sufrirá las consecuencias adscriptas al plano de existencia que le condiciona. De manera general, el condicionamiento puede estar ligado a la noción hindú de Dharma. El Dharma en este contexto es la naturaleza propia de un ser, es lo que lo define en el plano samsárico y le hace ser lo que es y no otra cosa. Svalakshanandaranad Dharma. Es pues también la ley interior que lo constituye y se traduce por una cierta norma. El dharma de una casta corresponde, por ejemplo, a las normas propias de la casta. Esta ley puede o no reconocerse y seguirse. De ahí resultarán las consecuencias debidas a la elección del ser, siguiendo el principio del karma del que ya hemos hablado. El karma actúa de manera que cada uno recibe con toda equidad directa o indirectamente lo que se conforma al género de su acción. No se trata, sin embargo, de una sanción extrínseca o ligada a juicios morales, sino de una ley neutra e inmanente. La acción misma engendra un efecto dado, casi mecánicamente. Sin embargo, la correlación de dharma y de karma expresa el condicionamiento de los seres en el orden manifestado. No puede hablarse aquí de determinismo que en un sentido relativo, porque la posibilidad de actuar en oposición al Dharma, de violar el Dharma igual a Dharma, está admitida salvo en lo que respecta a sufrir las consecuencias. Es lo mismo que sucede cuando, sabiendo que un alimento es perjudicial para el organismo, lo tomamos
sin preocuparnos de lo que suceda. Normalmente, desde el punto de vista ontológico, no desde el moral, el adharma entraña para un ser condicionado un retroceso en la jerarquía de los seres. Pez o fez en el adharma no puede ser más que un predominio de la parte informe, caótica, puramente sáctica de una persona, en detrimento de lo que es formado y estable. Es lo mismo que la imaginación popular transmite con la frase bajar a los infiernos. Ahora bien, el ideal más elevado de la tradición hindú, la liberación, es sinónimo de un descondicionamiento total del ser y comporta por tanto la superación tanto del dharma como del karma. En el plano social, la India había reconocido ya el derecho a distanciarse del dharma, a dejar de comprometerse con la ley de castas, aquel individuo que tiende hacia lo incondicionado y marcha por el camino de la ascesis y del yoga contemplativo. Pero tal como ya hemos visto, es preciso subrayar el carácter absoluto del fin último, un carácter que resulta casi inconcebible para la mayor parte de los occidentales. Lo que se trata es de superar toda forma de existencia divina, humana o subhumana, material, sutil o espiritual. Se afirma ahí que la naturaleza divina no es menos limitadora que otra y asimismo que no se está menos atado por el hecho de que la cadena sea de oro y no de hierro. Nos encontramos aquí ante una doctrina del universo o del mundo por oposición a lo incondicionado que incluye incluso a Sukhavati, el paraíso que como consecuencia del karma puede ganarse mediante una vida santa y de conformidad con el Dharma. No hay ningún interés por pasar a uno u otro lado de la jerarquía celeste, identificación con los diferentes deva. Esos grados son siempre formas de la existencia condicionada, tal como lo declara esta máxima. La materia y el lazo pueden cambiar, pero la modalidad, que es la que un ser condicionado sigue siendo la misma, tanto en el soberano de los dioses como en el último de los animales. A propósito de los tattva, hemos visto que el propio Señor, Ishvara o Brahma, el dios teísta, es concebido como perteneciente a la manifestación, aunque constituya, por así decirlo, la cima o límite de esta. El budismo, que también atribuye a Brahma un rango ontológico inferior al del despertado, lo expresa de una manera drástica cuando afirma que los dioses no pueden obtener la liberación porque están embrutecidos por la beatitud celeste. Desde otro punto de vista, tanto en Patanjali, la mayor autoridad del yoga, como en los tantra, se dice que los dioses son los enemigos del yogi porque en tanto que poderes destinados al mantenimiento del orden natural, tratan de impedir el camino del que quiere distanciarse o dominar ese orden. Esclarecidas estas ideas, veamos cómo se presenta la liberación al nivel de los Siddha y de los Kaula tántricos. Aquí la anomia, la destrucción de los lazos y el adharma, el acto que viola el dharma, se toman como medio y disciplina. Semejante comportamiento es en general destructor, pues tal como lo hemos indicado ya, un profano, un pasú, se vería disgregado y descendería a la jerarquía de los seres. El adepto de naturaleza heroica, el vira, imprime, en cambio, al mismo proceso una dirección tal que le conduce hacia lo alto, puesto que actúa de una manera positivamente descondicionante. Podríamos decir que actúa aquí en contra del Dharma, el fondo sáctico elemental que está por debajo del Dharma, con el fin de colocarse por encima de Dharma. El adharma se asemeja a una catarsis con un carácter ritual y trascendente.
Es como si se arrancara los velos que cubren la realidad original, como si se evocara el mundo sáctico en donde el bien y el mal, lo divino y lo humano, lo alto y lo bajo no tienen ningún sentido, como si se trascendieran las formas, se rompieran los límites, se despertara el sentido del abismo por el cual el propio Svara es devorado sin ser derribado y ganando en cambio una transfiguración, la abertura a lo incondicionado. En general, uno de los principios fundamentales del tantrismo de la mano izquierda consiste en no distanciarse de los poderes de Praptimarga, es decir, de las fases descendentes sácticas de la manifestación, pero en cambio asumirlas y llevarlas a una intensidad tal que se quemen ellas mismas. La enseñanza tántrica de la Jnana Siddhi de Indrabhuti, que debía sin embargo mantenerse en secreto según se dice, y no ser comunicada más que a los iniciados, pues de ello resultarían males inmensos, es esta. Karmana Jenavai Sattva Kalpakotisatani Api Pagyante Narake Gore Tena Yogi Vimuk Shate, es decir, mediante esos mismos actos por los cuales algunos hombres arden en los infiernos durante eones, el yogi obtiene la liberación suprema. El riesgo que comporta esto es evidente. A este respecto, los tantra evocan la imagen de una serpiente que se ha deslizado hacia el punto superior de una caña de bambú y que, si sigue subiendo y deja de agarrarse, se descolgaría y caería a la extremidad inferior de la caña. Los textos reconocen el peligro que presentan las desviaciones, la posibilidad de que lo que sirve para el bien, lo que es anagógico o anagógico, lo que conduce hacia lo alto, se transforme en mal. Por una parte, los tantra piensan que el que ha obtenido el estado humano y no trata de superarlo es como alguien que se entrega a la muerte. Por otra parte, afirman también que es tan arduo seguir el camino de los Vira y de los Kaula como marchar sobre el filo de una espada o cabalgar en un tigre salvaje. Repiten sin cesar que esta vía está llena de peligros, que el pasú, el ser animal débil, encadenado, que no ha vencido el miedo, debe evitarla absolutamente. Que es bueno, por ejemplo, guardar en secreto un ritual como el de Pankatattva, tanto para no causar incomprensiones entre los profanos incapaces de captar su sentido más elevado, como a causa de los peligros que presenta. Así pues es necesario examinarse uno mismo hasta el fondo de su propia naturaleza, examinar sus propias posibilidades y vocación, pues también se ha dicho, dura es la gran vía Mahapanta y muy pocos los que la recorren hasta el final, pero es bien culpable aquel que tras haberse comprometido en el camino del yoga, que hay que relacionar en este contexto con las disciplinas de las que hemos hablado, se vuelve atrás. Eso es como cavar su propia tumba. Así pues se necesita una preparación y una orientación adecuadas. Más adelante hablaremos de la preparación a propósito de la purificación de la voluntad y del simbolismo de la Virgen, así como de la superación de los pasa, los lazos de la existencia ordinaria. Dicha preparación trata de despertar el principio Siva y establecerse en él sólidamente antes de evocar la elementalidad de Sakti. En lo que concierne a la orientación, sería un error muy grave asimilar la vía de los Vira a la de un superhombre de tipo nietzscheano e individualista anárquico. No se trata aquí de conducir la naturaleza humana hasta su límite extremo, sino de quemarla, quemando así también el yo individual y su ibris para ir más allá.
Antes de la difusión del tantrismo, la tradición hindú había propuesto ya el problema de este tipo de acción que no encadena, que no crea karma. Se había trazado a este respecto una distinción entre el sakama karma y el nishkama karma. El primero es la acción cumplida con pasión-deseo, donde el yo samsárico depende del objeto de esta acción. El segundo es la acción pura, querida por ella misma, cumplida como un rito, con un sentido sacrificial en el lenguaje religioso, ofrenda al Supremo en términos metafísicos, vuelta hacia lo incondicionado. Por lo que respecta a este segundo tipo, el Bhagavad Gita había puesto en desuso ya muchas prohibiciones relativas a la ética y una moral ascética, entre ellas, por ejemplo, la ahimsa, la regla que prohíbe matar. En este texto, el propio Dios Krishna incita a Arjuna a combatir y matar, incluso a sus amigos, y a personas de su sangre que estén en el campo opuesto, afirmando que ese acto no crea karma y no constituye una falta si se lleva a cabo de una manera pura, impersonalmente, más allá de las nociones de victoria o de pérdida, de gloria o de dolor, de felicidad o de desgracia, del yo y del tú. Parece, sin embargo, que en este texto subsiste un límite, el que constituye el Dharma, el modo de ser y la norma del guerrero Kshatriya, al que se dispensa esta enseñanza. Pero a fin de cuentas se ve que ese límite es muy flexible cuando el Dios, por lo que concierne al fondo metafísico y al sentido último de esta enseñanza, se refiere de una manera general a la trascendencia, a lo incondicionado, como a una fuerza que en el plano de los seres finitos no puede actuar más que de una manera destructora, casi como el Dionisos Zagreus, que lo transporta y nivela todo. Por ello, la doctrina transmitida a Arjuna culmina con la visión en la que se le hace participar, propia de esa dimensión de la divinidad, que evidentemente encuentra una correspondencia en los atributos destructores y aterradores de Siva y de la Kali tántricos. Queda resuelto así el problema, se indica una acción que no crea karma, que no condiciona, sino que descondiciona y abre la vía de la liberación. Ahora bien, todos los aspectos inquietantes que hemos indicado en la vía de la mano izquierda presuponen el tipo de orientación hacia la trascendencia, la pureza de la acción, la ascesis de la acción, podríamos decir, a pesar de que esta conduce a experiencias muy alejadas del mundo corriente del ascetismo, hecho a base de mortificaciones y de renuncias, presuponen, por ejemplo, experiencias orgiásticas o crueles. Bajo esta luz debemos entender el principio tántrico fundamental, mientras que en las otras escuelas, el yoga, en el sentido general del sadhana o de práctica orientada hacia la superación de la condición humana, rechaza boga, el gozo, es decir, la apertura a toda experiencia mundana. Boga excluye el yoga, admitiendo que lo uno se une a lo otro en la vía de los kaula. Este principio vale también tanto para la vía que conduce a ser siddha como para el comportamiento del que ya lo es decir, del que está al término de esta. Ese ser puede hacerlo todo, puede vivir toda experiencia si permanece distanciado, es decir, libre del lazo del yo. En esas condiciones, el karma no puede hacer nada, se está más allá del dharma y del karma. Ahí hay una diferencia clara con respecto al superhombre individualista, por no hablar de personajes como el Marqués de Sade. Un principio tántrico, entre otros muchos, afirma que se puede lograr el cumplimiento por lo mismo que conduce a la caída. Shaireva Patanam Dravijai Siddhist Air Eva Sadita. Ponemos comillas en la palabra caída, pues la palabra no encierra nada religioso. Se relaciona igualmente con las pasiones. Aryadeva se expresa así.
Encadenado por las pasiones, el mundo no puede librarse sino por ellas. De la misma manera que el cuero tratado con una pintura mágica se convierte en oro puro, asimismo, por lo que se sabe, las pasiones se convierten en coayudantes de la liberación. Aquí se pone por delante un cambio interno, ragakarya, en virtud del lugar se extrae una fuerza pura de lo que el pasú, es decir, tal como expresa el término cualquier cosa por relación a la cual se es pasivo, de lo que el pasú considera una pasión, una fuerza o incluso una sakti que nutre la llama interior y conduce a la iluminación. Volveremos a esto enseguida. La intensidad quiere aquí una importancia especial. Los textos del Vajrayana subrayan la relatividad de los valores morales, proclamando justamente que las pasiones pierden su carácter de impureza, nekliya, o kleya, cuando se vuelven absolutas, es decir, fuerzas elementales como el fuego, el agua, la tierra, el viento, etc. Hay que entender por esto que en estos casos se desindividualizan, para emplear una expresión alquímico-hermética, se lavan quemándose y permiten así aperturas al más allá de la conciencia condicionada. Se presenta aquí claramente la oposición de los dos métodos. El yoga, sobre todo el que se inspira en el Samkhya, quiere cauterizar, por así decirlo, los hornos de la infección samsárica, quiere destruir con sus disciplinas hasta las raíces subconscientes y preindividuales, los hogares de los movimientos pasionales y de las concupiscencias tras haberlos aislado. Como este yoga considera en principio que un acto determinado por un karma produce un nuevo karma y por tanto un nuevo condicionamiento, postula por ello la renuncia a la acción. Si en la esfera de los vira tántricos el objetivo final no es en general diferente, el método elegido no consiste en aislar, sino en evocar y asumir en toda su intensidad el fondo sáctico del ser, con el fin de provocar una especie de autoconsumo que desemboca en una catarsis extática. Expresado con mayor precisión, se trata en los dos casos de un sadhana que excluye todo lo que pueda asemejarse a una represión y engendra esas consecuencias que en nuestro tiempo ofrecen un material tan rico a la psicología de las profundidades y el psicoanálisis. En el campo del yoga, la conciencia se lleva a una extensión que ilumine las capas subterráneas de la psique. La teoría de los samskara y de los vasana enseña que los estados psicológicos, mentales y emotivos de la vida consciente de un individuo, los citta-vritti, son una cosa y otra muy distinta sus raíces, las cuales, tal como ya hemos dicho, pueden tener incluso un carácter preindividual, preconsciente, prenatal, constituyendo por tal el sustrato. Para los fines del yoga clásico no basta con modificar los citta-vritti para excluir ciertas inclinaciones y favorecer la aparición de otras, para reprimir o sublimar ciertos aspectos del carácter y de las tendencias bajo el signo de tal o cual moral, en un sentido corriente y profano. De hecho, en la doctrina de los samskara no se dice que porque se han modificado y eliminado las formas por las que se manifiesta una raíz, un samskara, en la conciencia individual común del estado de vigilia, esa raíz que habitualmente es subconsciente haya quedado eliminada. Generalmente subsiste en estado latente, un poco como una cepa que reposa y se reproducirá en cuanto se presenten de nuevo ocasiones favorables, o como un fuego que no espera más que un nuevo combustible para retomar vigor. Si en el yoga hay que superar ciertas disposiciones y ciertos movimientos del alma, hay que llegar a ellas y quemar las raíces precisamente tal como se hace con un foco de infección.
Si esas raíces han de ser transformadas, hay que proceder a cambios que tengan consecuencias duraderas en el plano de los samskara, las capas más profundas de la psique. En las prácticas y los ritos de los Vira, la orientación, tal como hemos visto, es diferente. Aunque esto esté más próximo de la práctica que del análisis y de los métodos que hacemos aquí, es útil dar algunos detalles sobre el régimen tántrico de las pasiones. La idea de la purificación de las pasiones toma aquí un sentido especial que supone un desplazamiento desde el plano subjetivo y mental al de los poderes y un desnudarse correspondiente de estos, purificar igual desnudar. El que entra en esta vía llega poco a poco, gracias a las disciplinas a las que se aplica, a ver con claridad, directamente, que las pasiones, emociones, impulsos, etc., no son más que manifestaciones atenuadas y diversamente condicionadas de los poderes, casi simples ecos. La misma manera de ver que se aplica en la teoría de los Mahabhuta al mundo de la naturaleza resulta válida aquí. Los grandes elementos existen en sí mismos más allá de sus diversas manifestaciones sensibles. Por ejemplo, el fuego en tal o cual llama hace simplemente una aparición particular y contingente, posibilitada por la presencia de ciertas condiciones que para ser normalmente constantes son tomadas como sus causas por el fuego mismo, lo que es un error. Asimismo, la concupiscencia, el odio, el miedo, la cólera, la tristeza, etc., tal como se manifiestan en los diferentes individuos y según las circunstancias, remiten a Sakti o entidades devata a fuerzas, en suma, de un carácter transsubjetivo, de tal forma que no deberíamos decir amo, odio, etc., sino más bien ahora se manifiesta en mí una fuerza bajo la forma de amor, de odio, etc. El carácter compulsivo de las pasiones y emociones, el escaso poder que tiene en general el individuo sobre ellas, aunque se las atribuye a sí mismo, es una prueba del apoyo a esta teoría. Ver todo esto como una evidencia inmediata se dice que puede provocar estados críticos, ante todo porque se da cuenta de que el hombre sufre fuerzas supraordenadas, que la acción reviste la forma engañosa de las manifestaciones de su propia alma, mientras está, en cierto sentido, no es más que el instrumento. Se produce entonces es el derrumbamiento de todo un mundo de ilusiones del yo y del mío. Y después, porque las pasiones y los movimientos del alma ya no se ven bajo las formas de reflejos subjetivos, sino en su desnudez como poderes. Se afirma que adquieren una vehemencia y una elementaridad tales que provocan graves desequilibrios en la vida personal. Se abre un diafragma que en cierto sentido juega un papel protector. Ahora bien, el método tántrico investiga precisamente esas experiencias con el fin de alcanzar una libertad superior. Todo el secreto estribaría en esta fórmula aparentemente simple que consiste en transformar la pasividad en actividad cuando se manifiesta una pasión o un movimiento del alma como una ola que sube. No hace falta ni reaccionar ni sufrir, lo que hace falta es abrirse e identificarse de manera activa, guardando una reserva de fuerzas para, en lugar de ser transportado, transportar, intensificando este estado para provocar la emergencia total de la raíz. Es como una variante de la unión de Siva personificado por aquel que actúa y de una Sakti, unión a la que basta con estar atento con el fin de que la Sakti no tome el predominio, pues podría producirse formas de obsesión susceptibles de hacer regresar al individuo a la condición de un ser demoníaco, instrumento puro de la fuerza evocada que había querido dominar. Veremos que en un cierto nivel el ritual secreto emplea una técnica que no es diferente de algunos de los elementos que utiliza.
Si el punto crítico fuera superado, si este género de experiencia se desarrollara de forma positiva, se provocaría una desaparición del carácter necesario y compulsivo de las pasiones y las emociones. Podría llegarse a ser el señor de las pasiones en sentido positivo, lo que es algo muy distinto a tenerles respeto o reprimirlas. Además, se dispondría de ellas libremente. Según la doctrina del yoga, el que conduce el vija, el elemento del fuego, no tiene necesidad de medios ordinarios para provocar su aparición, o también puede hacer que el fuego no aparezca, aunque se haya reunido las condiciones normales de combustión. Asimismo, el que marcha por este camino adquiere el poder de evocar o suspender la voluntad, a voluntad de las pasiones y las emociones, independientemente de los objetos y situaciones que suscitan ordinariamente esas pasiones, según una elementariedad ignorada por el hombre común, el cual cree que no se puede mandar sobre los sentimientos y las pasiones, que solo quienes la dominan son verdaderos y auténticos y que los otros son falsos. Las acti de las pasiones terminan por formar parte del ser mismo del SIDA, son sus poderes, el principio tántrico de la unidad, del yoga, de la disciplina y del boga, del gozo. Vuelve a verificarse, se esclarece la situación en la que el SIDA o el Kaula pueden hacer todo lo que quieran permaneciendo espiritualmente invulnerables. Podemos referirnos aquí a ciertas instrucciones prácticas dadas por una vía análoga. Se parte de un estado de espera, de calma constante. Se compara con el agua, la cual cuando no ha sido removida, se vuelve transparente y permite que se vea el fondo o lo que hay en él. Tras lo cual el texto añade: sean cuales sean, por una parte no deberemos abandonar los pensamientos, ideas y pasiones que puedan ser causa de problema. Por otra parte es preciso impedirles que nos dominen. Hay que dejar que surjan sin tratar de dirigirlas o formularlas, encerrarlas de formas subjetivas. Si nos limitamos a contemplarlas claramente en su surgimiento y mantenemos esta actitud, todas las ideas o pasiones desvelarán su verdadera esencia, porque no se las habrá dejado ser ellas mismas, es decir, no se les ha dejado actuar como habrían hecho espontáneamente. Gracias a este modo, todo lo que parece ser un obstáculo al crecimiento espiritual puede servirse de sostén en la vía seguida. Es por eso que este método se llama utilización de los obstáculos como sostén en el camino. Es una indicación esquemática de la ruta a tomar para conocer las pasiones fuerza, las pasiones sakti, más allá de sus manifestaciones psicológicas y afectivas. Se las absorberá e integrará al ser en una segunda fase. Hasta aquí hemos examinado sobre todo las vías del vira del ser que tiene una naturaleza en la que predomina el rajoguna. Recordemos que es preciso destinar a este tipo de hombre no solo las experiencias ligadas al ritual secreto y los métodos de ruptura descondicionantes que indicamos más arriba, sino también la utilización mágica y evocadora de los ritos referidos a la percepción más allá de los aspectos exteriores de las cosas y de los fenómenos de la naturaleza, de las formas suprasensibles bajo la forma de Sakti, formas, manifestaciones y modos de la Sakti suprema. Sin embargo, todos los rituales de los grados tántricos intermedios y también de otros presuponen una visión del mundo mágica y simbólica. Eso es también en una buena parte lo que presupone el yoga en un sentido estricto y supraordenado. Tal es, de hecho, el fundamento de la teoría y la práctica de los mandala y los yantras, símbolos gráficos muy utilizados en el tantrismo de todas las escuelas y concebidos no como signos inventados por el hombre, útiles todo lo más que para la acción sugestiva que puedan ejercer, sino más bien como signaturae rerum,
expresiones de las estructuras suprasensibles objetivas de la realidad. Encontramos una base semejante en la doctrina de los mantra y de los vija, sus contrapartidas, fuerzas formativas y suprasensibles que constituyen el alma y el principio taumatúrgico del nombre de poder y de la palabra que actúa. Las premisas de los asana y de los mudra, es decir, de las posiciones y gestos cargados de un valor mágico e iniciático, siguen siendo las mismas. Por ello, revive en los tantra una parte del espíritu de la primera época védica, cuando el hombre no parecía tanto una asceta enfrentado al mundo y el samsara como una fuerza libre y viva entre los dioses y los poderes, entre formas de iluminación y energías suprasensibles, saludables o peligrosas, con una plenitud cósmica y triunfal. Tal como hemos visto, además de los seres que están bajo el signo de Tamas, los Pasu, y los que están bajo el Rajas, los Vira y los Kaula, hay individuos en los que predomina Sattva y son los Divya, seres que tienen una cualificación puramente espiritual, literalmente divina. No se habla mucho de ellos en los textos tántricos, quizá porque estos se preocupan de la situación de la última era, del Kali Yuga, época en la que esas naturalezas son muy raras. Si se quiere definir la tercera categoría sin salir del dominio del tantrismo, podría decirse que el Divya sigue una vía esencialmente interior, que no se interesa por los rituales de superación violenta ni por los rituales mágicos, que se distancia del dominio de la acción, lo mismo que los adeptos de Samkhya y del primer budismo, que su dominio apropiado es el del yoga, en el sentido específico de prácticas que se aplican a las fuerzas encerradas en el organismo. Lo que dice el yogi tántrico, que tiene una cualificación de divya, puede iluminar esta diferencia. ¿Qué necesidad tengo yo de una mujer exterior? Tengo una mujer en mí. No practica los ritos sexuales de los vira, que se unen a una sakti en la persona de una mujer, sino que se esfuerza por despertar en su cuerpo la sakti a la que debe unirse para alcanzar su fin. La característica del yoga tántrico consiste probablemente en una particular valoración del cuerpo. El Kular Nava Tantra contiene una expresión típica. El cuerpo es el templo de Dios, el ser vivo, Jiva, es Sadasiva, Siva bajo su aspecto puro de ser. Abandona la ignorancia como se lanza una ofrenda y piensa y siente en su culto, yo soy él. El cuerpo no se considera en manera alguna como un enemigo, pero lo que se recomienda aquí no es tampoco un método de contemplación intelectual pura. Lo propio de las escuelas tántricas, tanto del hinduista como de las budistas, es el dar al cuerpo una dimensión hiperfísica, estableciendo así relaciones analógico-mágicas entre el macrocosmos y el microcosmos, y orientarse hacia la unidad suprema a través del cuerpo, al que se obliga a despertar, conocer y dominar completamente por su lado interior oculto. La jerarquía de sus elementos y sus poderes marca también las etapas hacia el fin supremo. Es esto lo que expresaba ya una frase de los Upanishads. Todas las divinidades están encerradas aquí en el cuerpo, por tanto no se desprecia el cuerpo, lo asume y se exploran los secretos y poderes que están contenidos en él. El último carácter distintivo del yoga tántrico es el de ser un hatha yoga, en el sentido de Kundalini Yoga, es decir, un yoga en el que el agente principal es la Sakti presente en el organismo y en el que en consecuencia la llave de toda la obra es el despertar de esta y la unión con ella. Se ha dicho Kundalini es la base esencial de todas las prácticas de yoga. Esto es lo que caracteriza al yoga tántrico por relación a lo que se ha llamado el yoga del conocimiento, Anana Yoga o Dhyana Yoga. En este último el cuerpo juega un papel secundario, se tiene en cuenta
cuando se trata de los asanas, es decir, de las posiciones del cuerpo que facilitan el proceso de meditación, y también cuando con el mismo fin se practica el pranayama, el control y la regularización de la respiración. Fuera del tantrismo se sigue entendiendo por Hatha Yoga un conjunto de prácticas que tienden a hacer que el organismo sea fuerte y sano y que tienen igualmente un valor higiénico y terapéutico, pero no están ligadas a ninguna significación superior, por lo que puede hablarse aquí de yoga físico. A este respecto, el Hatha Yoga ha sido y es considerado todavía todo lo más como un simple grado preliminar o como un auxiliar del yoga, del conocimiento, en el sentido de que este yoga exige que el cuerpo físico del que se entrega a él esté perfectamente ordenado, sin ningún problema ni desequilibrio orgánico que pueda estorbar la marcha de los procesos espirituales. En sí mismo, este Hatha Yoga no tiene pues más valor que un sistema gimnástico y terapéutico. Si el yoga ha adquirido últimamente una notable popularidad en Europa y América, ha ganado esa popularidad esencialmente precisamente en la medida en que se ha tratado de esta manera banal y primitiva únicamente física, lo que es bastante significativo del actual estado espiritual en Occidente. Por el contrario, en el tantrismo, el Hatha Yoga reviste una dignidad, una significación y un alcance muy distintos. Se convierte en el yoga por medio del cual se tiende a la ruptura del nivel ordinario de la conciencia, el descondicionamiento del ser y a la trascendencia, por medio del poder de base en el que enraiza tanto la fuerza mental como la vital del cuerpo de todo individuo, es decir, Kundalini Sakti, la presencia de la Sakti primordial en el hombre. Se convierte así en parte integrante e inseparable del auténtico Raja Yoga o yoga real, en la acepción más elevada del término. Esta expresión evoca una designación semejante a la que emplea una de las principales corrientes iniciáticas europeas, el Ars Regia hermético alquímico, y la palabra hatha, que implica también una idea de violencia, permite establecer una cierta continuidad de orientación entre el yoga y la vía propia de los vira y los kaula. Algunos medios tántricos tienden a considerar que entre el Hatha Yoga y las otras formas del yoga hay una diferencia no solo en lo que concierne al método, sino también en los resultados generales. En particular, podría esperarse del Hatha Yoga un poder supranormal sobre el cuerpo. No solo permitiría la Jivan Mukti, es decir, la liberación, que para ser completa no necesita esperar a la separación del cuerpo provocada por la muerte del organismo físico, sino que también ofrecería en una gran medida la posibilidad de doblegar la ley que rige la corrupción orgánica, la senescencia e incluso la muerte, prolongar los límites normales de la existencia humana, conservar todas las fuerzas psicofísicas, dominar la vida y la muerte hasta adquirir el poder real de matarse a voluntad, es decir, de poner fin a la vida y la muerte hasta adquirir el poder real de matarse a voluntad, es decir, de poner fin a la vida de su cuerpo sin recurrir a medios físicos. Icha Mrityu. Volveremos a esto a su debido tiempo y hablaremos también de otros poderes supranormales, Siddhi, que integrarían la voluntad humana en la vía del Hatha Yoga en un sentido tántrico. El gran problema del Hatha Yoga se refiere evidentemente a la manera de tomar contacto con las fuerzas secretas del cuerpo y de dominar la corporeidad oculta, pues una gran parte de los procesos orgánicos se desarrollan automáticamente. Se sustraen a la
conciencia ordinaria y son retomados en el inconsciente ya bajo sus modalidades físicas, por no hablar de sus contrapartidas sutiles. Posiblemente no es ilegítimo suponer que la cualificación de Divya presentada por la categoría de personas que hemos creído poder asociar al yoga en sentido propio no se refiere solo a una disposición espiritual, sino también a una condición existencial. Es decir, que se trataría de un tipo de hombre en el que la sensibilidad a las fuerzas sutiles que actúan en el organismo no se ha atrofiado, tal como le ha sucedido de manera creciente en el curso de los siglos al hombre en general. Se trata pues de un tipo humano en el que las puertas de la corporeidad oculta no están totalmente cerradas o en el que los cierres se han disminuido en gran medida. Volveremos a hablar más tarde de este tema. Falta un punto por subrayar para impedir todo equívoco. La oposición entre Hatha Yoga y Jnana Yoga no debe hacernos creer que el primero no incluye disciplinas mentales y contemplativas por una parte y disciplinas que conciernen a la voluntad por otra. En realidad estas disciplinas están en la base de toda forma de yoga. El yoga tántrico debe una buena parte de sus instrumentos al yoga clásico de Patanjali, pues sin una intensa concentración del espíritu tal como se prescribe en los Yoga Sutra, no es posible franquear los límites de la percepción sensorial ordinaria y avanzar en el camino. Es lo que se exigía ya al Virya en el Rudra Yamala, que sea puro, susi, capaz de una discriminación intelectual precisa, viveka, absolutamente exento de las disposiciones de los pasú, dueño de sí mismo ante el placer, el dolor, la cólera y toda pasión. Todo eso evidentemente vale en la misma medida para el yogi. Examinaremos más a fondo en el capítulo siguiente este trabajo general de preparación, así como algunos otros aspectos de las cualificaciones requeridas.